Bien, vamos a definir en esta clase qué es una primary key. Entonces, aquí tenemos como ejemplo una tabla de pacientes, ¿sí? Donde tenemos el campo ID de pacientes, el campo nombre, el campo apellido, el campo email y el campo ID de país, que es el código del país. Entonces, cuando tenemos nosotros que definir una primary key, lo que hacemos es definirla sobre un campo de la tabla. Entonces, normalmente lo que hacemos al momento de elegir el campo, al cual nosotros vamos a definirlo como primary key, es evaluar, por ejemplo, el contenido, ¿sí? Normalmente tenemos en la tabla tenemos el documento de la persona, un código que es único, entonces utilizamos ese campo para definirlo como primary key. En este caso, en el ejemplo, sí está definido el campo ID paciente como primary key, porque son valores que no se repiten. Entonces, la primary key lo que hace es identificar de manera unívoca un único registro. Porque, por ejemplo, nosotros no elegimos el campo nombre como primary key, porque el nombre puede tener nombres que se repiten, como en este caso un paciente que se llama Juan Manuel, y hay otro que se llama Juan Manuel también, pero con distinto apellido. En este caso, el requisito para que el campo nombre sea primary key es que los valores no se repitan. Por eso la importancia de definir un valor en el que sabemos que no se va a repetir, o incluso si no tenemos un campo con el cual elegir una primary key, creamos un campo, en este caso como ID de paciente, y le asignamos números correlativos para identificar a cada paciente con un número diferente. Entonces el campo primary key lo que nos va a decir es que esa fila está identificada unívocamente, es decir, de manera única con ese valor. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente 1 es este paciente Jorge Rodríguez y no hay otro. Es este paciente que está identificado con la primary key y de paciente y número 1. Entonces, esa es una de las definiciones generales, de las reglas generales eh, de la clave primaria o la primary key. Entonces, la clave primaria identifica de manera unívoca a cada uno de los registros de la tabla, ¿sí? No hay repeticiones. Entonces, como segundo punto, podemos decir que el valor que contiene la columna definida como primary key debe ser único, ¿sí? Es decir, no se puede repetir. Como tercer punto, podemos decir que el valor debe ser not null, es decir, que no permitirá valores nulos. ¿Esto por qué? Claramente porque el campo es primary key, debe contener un valor para poder identificar al registro de manera única. Como cuarto punto, podemos decir que una tabla puede tener más de un campo primary key, a lo que llamamos clave compuesta. En este caso puede ser, además de ID de paciente, puede ser primary key. Entonces, la primary key podría ser una clave compuesta por esos dos campos. Y como punto final, lo que podemos decir es que sea simple o compuesta, cada tabla solo podrá tener una clave primaria. Es decir, en este caso, en el ejemplo que planteamos aquí, la clave primaria es ID de paciente y no puede haber otra clave alternativa, sino la clave primaria es ID de paciente. Así que bueno, definiendo este concepto de primary key, vamos a proseguir con la clase siguiente donde vamos a abordar la definición.